¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Mi nombre es Roger Aleph. El día de hoy tenemos para ustedes la presentación del seminario web Optimización del sector energético, casos de aplicación. Esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien, sus familias también, que en esta época tan turbulenta que vivimos en el mundo en general hayan encontrado oportunidades y soluciones a los problemas que se han presentado cotidianamente en lo individual o para las empresas en general. Son retos interesantes que tenemos que resolver, muy apremiantes. Y el tema que traemos el día de hoy es algo que es muy útil para el sector energético, que es la optimización, y que ante los retos que vivimos actualmente es algo que debemos resolver puntualmente. Muy bien, les comento brevemente la agenda del día de hoy y algunas recomendaciones generales. Por favor, mantengan apagados sus micrófonos. Todas las consultas y preguntas que tengan, por favor, realícenlas a través del chat. Y al finalizar, les presentaremos tendremos una sesión de preguntas y respuestas. El día de hoy, pues, es esta breve bienvenida. Les contaré un poco de quiénes somos, qué hacemos, cuáles son nuestros servicios, cuál es el core del seminario, que lo presentará mi compañero Oscar Leiva, que llevará el core de este seminario. Y al final de esto tendré una breve presentación sobre nuestros productos y servicios y posteriormente pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Al finalizar estos 60 minutos que tenemos programados, tendremos una sesión de meet and greet con todos ustedes, donde platicaremos y tendremos los micrófonos abiertos para quienes deseen acompañarnos algunos minutos más después de la presentación. Muy bien. Les cuento brevemente y disculpen si escuchan algunos ruidos típicos de la época en el home office. Algunos de nuestros clientes en el Power and Trading están, por un lado, marcas conocidas en América como lo es Medco o como es CFE, y por el otro lado, tal vez utilities que ubican tal vez en el lado europeo, como lo es Mainnova, como lo es BS Energy, o por el lado de los operadores de sistemas como es 50 Hertz, Elering, y grandes industriales como lo es BMW, que veremos un interesante caso sobre ellos, BASF, Siemens, en particular algunos de ellos. El equipo de Procom Merelec, por el lado americano, se encuentran Oscar Leiva, un servidor Roger Méndez y Leonel Enríquez. Y por el lado europeo está Paul Civis, Nerea Martínez e Ingo Spiegelberg. Bien, pues Oscar, te dejo el micrófono. Muchas gracias. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos están acompañando en esta mañana. Realmente es un placer para nosotros poder compartir con ustedes este tema tan importante que es la optimización y sus casos de aplicación en el sector energético. Creemos, como mencionaba Roger, definitivamente que es un tema de mucho interés en todo el sector. Sobre todo pues por la coyuntura en la que nos encontramos, el momento de crisis económica o de crisis de salud que nos encontramos en algunos países, siempre buscando la forma de optimizar, mejorar y eficientar todos nuestros procesos y toda la importancia que esto tiene en nuestros negocios. Básicamente nosotros vamos a hablar en este momento de la optimización y me gustaría poder iniciar con qué vamos a poder ver ahora. Este es básicamente algunos casos y vamos a ver cómo estas grandes empresas han logrado generar estas cantidades de ahorros. Por ejemplo, BMW en sus plantas de producción ahorrando alrededor de 40,000 euros anuales por medio de metodologías de optimización y herramientas de optimización. Y también Vattenfall, que es una de las grandes operadores de activos energéticos en Europa y en Alemania, que en el primer año de operaciones con estos sistemas de optimización lograron ahorrar hasta 2 millones de euros. Eso es un tema muy importante
pero para poder conocer específicamente cómo llegar a estos resultados, cómo se logran estos ahorros desde el punto de vista de la optimización, creo que es importante iniciar conociendo un poco qué es optimización como tal, cómo lo podemos aplicar a nuestros procesos y qué implica todo esto. Y finalmente, pues vamos a ver específicamente cómo estas dos empresas han implementado algunas soluciones y algunos procesos muy importantes para lograr este tipo de ahorros. Sin más, pues iniciamos en este momento con el tema específico de optimización para que podamos algunos refrescar aquellos términos que muchas veces quizás nos enseñaron en nuestros estudios, un poquito cómo ha evolucionado todo este tema de optimización y las nuevas tecnologías que tenemos en este momento. Pues sabemos de por sí que hace básicamente 30, 40 años todo el tema de optimización se conocía o se veía en las materias en la universidad específicamente en algunos rubros como investigación de operaciones. Este tema pues fue mutando, fue evolucionando, diría yo, a medida que las nuevas tecnologías matemáticas y las nuevas tecnologías de programación lo han podido apoyar todo este tema de optimización. Y hoy lo que conocíamos como investigación de operaciones le podríamos llamar optimización matemática o en algunos casos lo podemos encontrar en referencias en libros, papers, como programación matemática. Y es que básicamente todo el tema de optimización no es nada más que un software un modelado cuantitativo y computacional. Esto es importante, sabemos que son problemas muy complejos y que muy probablemente a simple, con un lápiz, papel, calculadora, muchas veces no es posible resolver ese tipo de problemas. Implica un software, un proceso computacional muy fuerte y eso se traduce en un software que nos va a permitir resolver problemas de todo tipo a nivel de las empresas, problemas comerciales, problemas operativos, problemas de planificación, pero son problemas muy complejos, son problemas que muchas veces involucran muchas variables, muchas consideraciones y muchos factores que tenemos que tener en cuenta a medida que nosotros podemos o tenemos que dar una solución para tomar la mejor decisión posible. Y ese es finalmente el objetivo de cualquier optimización. Tomar decisiones óptimas, tomar la mejor decisión que podamos con toda la información que tenemos para mejorar la eficiencia de cualquier proceso, para mejorar la operación, la forma en que cómo planificamos o la forma en cómo queremos manejar nuestro negocio en resumidas cuentas. Es un proceso, realmente la optimización matemática no lo podemos definir como nada más el programar en GAMS o programar en R o programar en algún lenguaje u otro de computación. Programación matemática o la optimización matemática es un proceso que involucra muchas etapas dentro de la organización. Y como tal, como lo mencionaba, la optimización básicamente es un modelo. Este modelo tiene un objetivo que es permitir a las empresas modelar algunas características y factores sobre algo. Y ese algo es el mundo real. Sabemos que el modelo tiene que venir y tiene que partir del mundo real y que debe de ser considerado ese mundo real para tomar las mejores decisiones. Este mundo real es usualmente lo que nos pone estas restricciones que nosotros conocemos en los modelos de optimización. Por ejemplo, si tenemos una máquina que lo más que produce son 50, su potencia es 50 megawatts, pues esa es una restricción. Por más que querramos y por más que lo que nos beneficiara que produzca más,
pues la restricción es que lo más que puede producir son 50 megas. Y estas restricciones están ligadas mucho al mundo real, a regulaciones, a fenómenos físicos o a cuestiones de la propia funcionamiento de nuestro equipo, de nuestra planificación. Y los componentes del modelo de optimización, pues todos sabemos, es la función objetivo, qué es lo que queremos lograr. La función objetivo puede ser maximizar nuestros ingresos, minimizar costos, eh, maximizar la cantidad de producto que yo estoy, que produzco en mi planta, optimizar una ruta para la distribución o la logística de mis productos. La función objetivo va enfocada directamente a saber modelar cuál es el problema del mundo real que nosotros queremos resolver. Y ante esto hay variables que son aquellos factores o aquellos elementos que nosotros vamos a poder cambiar dentro de nuestro modelo y que nos van a poder llevar a una solución óptima o a la mejor solución óptima en todo caso que podamos tener. Y las restricciones, como les mencionaba, pues son aquellas límites que nos pone el mismo mundo real, las restricciones a nivel regulatorio, sobre todo hablando en el tema energético, hay mucha restricción regulatoria, que es lo que nos limita el campo sobre el cual vamos a poder nosotros encontrar una solución óptima de todas las soluciones factibles. Y esos son los principales componentes. Y cuando nosotros modelamos o queremos generar un problema de optimización, tenemos que estar muy conscientes de todos estos factores. Pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 100, pueden ser miles de restricciones y eso va a depender la complejidad del problema y cómo nosotros, nuestro proceso de negocio lo va a ir afectando o va a ir, se desarrolla básicamente nuestro problema de negocio. Y es que la optimización matemática definitivamente está hecha para poder abordar aquellos temas difíciles, aquellas decisiones de negocio que son difíciles de obtener de una forma sencilla. Hoy en día, más que todo, las empresas estamos inundadas de información, inundadas de datos, ya sea internas y externas, pero realmente cómo estamos aprovechando nosotros todos estos datos. Nos están ayudando eh, a determinar qué planes hacer, qué acciones tomar sobre el mundo real, qué recursos asignar, qué recursos vamos a poder utilizar. Todos estos datos de alguna forma tienen que ponerse al servicio de la toma de decisiones. Y por ejemplo, un ejemplo muy típico del sector energético de este tipo de preguntas muy complejas que tenemos que resolver son pues usualmente los operadores del sistema o los operadores de mercado. La pregunta que se hacen todos los días y cada uno de los días es, ¿qué generadores hay que poner en operación para poder abastecer la demanda eléctrica? Esta es una pregunta de todos los días en el que se involucran miles de variables, rampas de subida, rampas de bajada, límites de generación, reservas primarias, reservas secundarias. Podría mencionar infinidad de restricciones dependiendo de las regulaciones de cada país. Aparte de eso, cubrir la demanda, si la demanda se modela inelástica, elástica, todas esas variables, y es un problema que a medida vamos nosotros viendo la dimensión, vemos que es un problema muy complejo y que es un problema que simplemente es muy difícil de resolver. Un analista por sí solo o un operario por sí solo quizás no lo va a poder hacer, va a necesitar sistemas, va a necesitar un equipo de especialistas para poder resolver este problema que es muy complejo. Y las empresas, lo que les mencionaba es que deben de considerar
docenas o cientos o a veces miles de factores para poder tomar una decisión, factores internos y factores externos. Y entonces vemos que un problema de optimización es realmente, son los problemas más complejos que tenemos a lo largo de todas nuestras empresas y que no va a depender de un software o o de un conjunto, de un equipo, sino que es más, involucra todo el proceso de negocio que tenemos en nuestra empresa. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Aquí tenemos nosotros algunos ejemplos. Este se ha tomado de un reporte de Forrester que nos pareció bastante importante, que es cómo las empresas hoy en día pues utilizan los modelos matemáticos de optimización. Esto es a nivel general. Vemos mucha utilización a nivel de logística, procesos de negocio, optimizaciones en las aplicaciones de operación, aplicaciones a nivel de planificación de cadenas de suministro, fijaciones de precios, optimización a nivel de personalización de experiencias de los usuarios. Esto lo vemos cada vez más en día con las nuevas plataformas que tenemos en Internet, por ejemplo, plataformas como Amazon, Netflix, que tienen sus motores de optimización en los cuales pues además de utilizar toda la inteligencia artificial, optimizan todos estos datos y el proceso de negocio para poder brindar una mejor experiencia con nuestros clientes. El ejemplo creo que más significativo de todo esto es el One Click de Amazon, que el software sabe o todo el modelo de negocio y el proceso de negocio sabe tan bien qué es lo que nosotros vamos a hacer, que con un clic podemos comprar. Y eso es todo un proceso de optimización a nivel de proceso de negocio que se ha podido hacer con herramientas. Ahora, esto es a nivel general, a nivel de la industria, pero lo que nosotros queremos saber es qué problemas a nivel del sector eléctrico podemos resolver. Y básicamente nosotros hemos de alguna forma resumido o encapsulado todo este conjunto de problemas que tenemos a nivel energético en cuatro grandes clasificaciones. El primero, pues, el cambio climático. Sabemos que es un tema muy importante para las empresas del sector energético, sobre todo por aquellos temas de emisiones de carbono, por algunos temas de cómo los equipos deben de cumplir ciertas restricciones por regulación debido al acuerdo de cambio climático a nivel de país, a nivel internacional. Son problemas complejos que se pueden resolver a nivel de optimización. Una restricción de un problema de optimización podría ser la cantidad de toneladas de CO2 que debe de emitir mi planta o debe de emitir mi proceso productivo, y en base a eso, pues yo debo de tomar decisiones de operación. El cambio climático definitivamente es uno de los factores más importantes y lo vemos con todo el desarrollo de nuevas plantas de generación renovables y que esto está abonando a poder atacar este problema. Tenemos el tema de la utilización y la fiabilidad de la red, y aquí no nada más hablamos de la red eléctrica como tal, sino de todas aquellas redes energéticas que se utilizan para procesos productivos. Por ejemplo, el caso quizás más emblemático es cuando queremos nosotros mejorar o queremos planificar la expansión de una red, planificar qué capacidad debe de tener esa red, la ruta que debe de tener esa red, la capacidad para evacuar la energía, de qué centro de carga, todos esos problemas de planificación de red, pues al final es un problema de optimización que tenemos que resolver. A nivel de gas, también es algo muy similar.
definir diámetros de tuberías, definir la capacidad que va a tener nuestra tubería y no nada más estamos hablando de redes a nivel de redes nacionales, sino muchas veces a nivel interna de nuestra industria, cuál va a ser la ruta óptima dentro de nuestra industria, sobre todo aquellas industrias que tienen grandes planteles, por ejemplo, industria acerera, industria textil, que tienen mucha utilización de vapor, mucha utilización de calor, de gas para producir. Y todos esos, pues, no nada más es cómo vamos a utilizar la red, sino que esta red sea confiable y sea segura para nuestra operación. Eso es un problema de optimización muy importante para el sector energético. Otro tema muy importante es la reestructuración de mercado. Sabemos en el sector energético que constantemente hay nuevas regulaciones, hay cambios de regulación y eso muchas veces como agentes debemos de verlo como una oportunidad de hoy cómo voy a optimizar y cómo voy a poder mejorar mi proceso hoy acoplado a esta nueva regulación. Tenemos mercados que son un tanto más abiertos que otros, en donde las regulaciones difieren y aquellas empresas que podemos operar en estos distintos mercados, debemos de conjugar todas estas restricciones y crear pues un modelo mucho más robusto en el que todas estas restricciones impliquen o afecten las decisiones que vamos a tomar. Y todo esto al final, si ustedes han logrado poder detectar, es que el objetivo realmente no es tener el problema de optimización, es cómo el problema de optimización nos va a ayudar a tener una solución para tomar la mejor decisión posible. Y eso es lo más importante de todo esto. A nivel de Enterprise IT, es importante mencionarlo porque en el sector energético creo que siempre ha sido uno de los sectores que va a la vanguardia de muchos temas, sobre todo de IT. Eh, Hay mucha inversión a lo largo de sistemas de recopilaciones de datos, procesamiento de datos, eh, mucha información y este tema también es algo importante que tenemos que tener en cuenta, cómo todo este conjunto de tecnologías y nuevas herramientas se van a conjugar con todos nuestros equipos que tenemos a lo largo de nuestro proceso, cómo un proceso de optimización va a encajar con nuestras bases de datos, con nuestros sistemas SCADA, con nuestros sistemas de control, cómo optimizar también la inversión en todos estos sistemas para poder tener una solución y que al momento de ejecutar un proceso de optimización o al momento de hacer un elemento perdón, un modelo matemático de optimización, los tomadores de decisión tengan la respuesta casi que inmediata, en el momento justo y en el momento adecuado. Nosotros podríamos dividir todos estos tipos de problemas en dos grandes clasificaciones, problemas de operación y problemas de planificación. Los problemas de operación pues suelen estar relacionados a la forma en cómo vamos a explotar nuestros dispositivos o nuestros activos físicos o activos financieros o activos contractuales. Esto es muy importante en las centrales existentes. Cómo explotamos no nada más mi generador, sino también mis contratos de gas, mis contratos de carbón, todos los activos energéticos que tenemos. Mis boilers, calderas para mi proceso productivo, cómo en conjunto podemos modelar todo este tipo de situaciones. Y los problemas de planificación, pues lo podemos resumir como cómo optimizo una inversión, en qué voy a invertir, en qué activos debo de invertir mi dinero para que poderlo utilizar de forma óptima. Y estas son las dos grandes clasificaciones en las que podríamos tener un proceso de optimización. Traemos algunos ejemplos bastante básicos y bastante, creo que todos los conocemos en el sector energético. Luego vamos a pasar a ver específicamente cómo
algunos ejemplos más concretos, como les mencionaba, el caso de BMW y Vattenfall, pero creo que es importante que a nivel de este panorama general vayamos como conociendo qué tipos de problemas y tal vez ir identificando en mi industria, en mi empresa, a qué tipo de problema yo me estoy enfrentando. Podemos tener problemas de planificaciones de recursos, ya sea recursos energéticos a nivel de combustibles o planificación de recursos de mis máquinas o mis equipos, cómo yo planifico esto. Eh, Problemas de unit commitment o despacho económico. Esto muchas veces está relacionado más a operadores, pero por ejemplo aquellas empresas o aquella industria que tiene autoabastecimiento también se enfrenta a este problema. ¿Cómo hago el unit commitment de mis propios equipos para abastecer mi demanda de producción? Es un tema muy importante para este tipo de industria. Definitivamente los problemas de la programación hidrotérmica, que aquí además de ser un problema bastante complejo de optimización, metemos algunas variables todavía más complejas climatológicas que le meten una componente estocástica de va a llover, no va a llover, cómo lo manejamos, creo yo que son de los problemas un poquito más complejos que resolver a nivel de optimización, pero hay herramientas para poderlo hacer. Modelos de flujos de potencia óptimo o modelos de despacho con limitaciones de seguridad. Esto igual dentro de una industria se puede dar, como yo puedo reducir los picos de potencia para poder aplanar mi curva dentro de la empresa. Cómo puedo mejorar el flujo de potencia óptimo, ya sea en una red general a nivel de país, a nivel de región, o pueden hacerse adentro de una empresa para mejorar, como les mencionaba, el evitar eh, los picos de consumo y aplanar un poquito más la curva que nosotros tenemos. Modelos de gestión de contrato y de riesgos, no solamente activos físicos, activos contractuales, cómo yo manejo mis contratos, o también puede ser como yo modelo mi contrato que yo puedo ofrecerle a un posible cliente para siempre tener una relación ganar-ganar. Mi cliente se ve beneficiado del contrato que yo le estoy ofreciendo, pero al mismo tiempo yo ofrezco lo mejor que puedo ofrecer y diseño un contrato a medida de mi cliente de forma óptima. El modelado de simulación de mercado energético, esto es un tema, creo yo, igual que el hidrotérmico, es temas bastante complejos en donde se pueden modelar algunas regiones o se puede modelar también países completos. Y esto es bastante importante que las herramientas nos lo permitan hacer. Y finalmente, pues un ejemplo más importante es la programación de mantenimiento, cómo yo puedo planificar. Este, eh, Podemos planificar aquellos equipos en donde nosotros podemos eh, regular o ver de qué forma el mantenimiento no va a afectar alguna penalización por regulación o disminuir la cantidad de tiempo que mis máquinas pasan paradas. Esto es ejemplos bastante sencillos, pero creo que más de algunos nos hemos podido identificar con algunos de estos problemas de optimización que podemos tener. Eh, lo que quiero mostrar en este momento es cómo llegamos a este problema de optimización, cómo se construye, cuál es el proceso un poco de pensamiento que involucra todo un proceso de optimización y cómo lo podemos nosotros tratar. Sabemos principalmente que tenemos el mundo real, una planta industrial, una máquina, un proceso productivo y es el mundo real. De ese mundo real, pues para poder iniciar un proceso de optimización matemática tenemos que tener un modelo de datos. Tenemos que tener datos que nos ayuden y que de alguna forma nos muestren este mundo real de forma abstracta. Y aquí es donde comienza un poquito esta complejidad.
tener un modelo de datos. Luego, con ese modelo de datos, tenemos que llegar a un modelo algebraico. El modelo algebraico son las ecuaciones que representan tanto mi función objetivo y cómo las variables de mi problema de optimización se relacionan con las restricciones y con mi función. Aquí, digamos, es una de las partes un tanto más difíciles el poder abstraer el problema de optimización creando un modelo matemático. Pero sabemos que este modelo matemático hay que llevarlo a una programación, a un lenguaje que el software que nos permita resolver este problema, pues lo puede entender. Y del modelo algebraico muchas veces lo tenemos que llevar a un modelo numérico matricial. Esto usualmente los encargados de esto son programadores matemáticos o programadores con mucha experiencia en lenguajes de programación como GAMS, R, que debemos de hacer esa traducción de los datos, el modelo algebraico, a un lenguaje matricial, a un lenguaje de optimización que va a entender nuestro solver. Y ese es el siguiente paso. Meter todo este modelo que representa de alguna forma el modelo real, el mundo real, a un solver. Algunos de los más conocidos creo que son Cplex, Express, Gurobi, Lindo, que son algunos de los solvers más conocidos y que más se utilizan a nivel este, de mayor reconocimiento a nivel mundial. Y son básicamente es el software encargado de poder procesar toda esta información y darnos el resultado, la solución óptima. Pero esa solución óptima debe de ser almacenada en algún tipo de base de datos. Nuestros tomadores de decisión necesitan esta data un poquito más procesada, un poquito más no tan técnica. Al tomador de decisión probablemente no le interesa cómo se creó el modelo matemático, cómo se creó todo este tipo de datos, sino más bien la solución. Acordémonos que todo esto es para tomar una decisión adecuada. Y de este modelo de datos, pues podemos tener algún sistema de inteligencia de negocios o algún sistema de reportería y esa información llega a los tomadores de negocio. Y estos tomadores de negocio van a discutir, van a tomar esa opción de solución más óptima y finalmente esto nos va a llevar a poder tomar una decisión sobre el mundo real y obviamente eso implica usualmente una decisión que implica algún costo, algún beneficio económico, reducciones de costos, maximización de ingresos, pero básicamente al final todo este problema todo este proceso de optimización matemática que vemos que es bastante compleja, pues la tenemos que reducir. Nosotros creemos en mercados eléctricos que este problema de optimización realmente es un poco más simple de lo que realmente puede parecer. Y básicamente se resume en que tenemos el mundo real, hay un problema de optimización que tenemos que resolver, una toma de decisiones y pues acciones que hacer nuevamente sobre el mundo real. Y para esto nosotros tenemos un modelo un tanto más simple en donde creemos que todo este proceso de modelado matemático, modelado de datos, solvers, todo eso lo podemos resumir en en una sola solución digital que nos va a permitir programar y hacer todo este complejo proceso de optimización más sencillo. Y esa es la solución que nosotros tenemos en este momento, que Buffett, que en esta solución básicamente nosotros encapsulamos todo ese proceso matemático y de representación del mundo real en una forma bastante simple y bastante amigable para todos los analistas y que no necesitamos una mayor expertise en el área matemática para poder generar estos problemas de optimización con reportería que llega directamente a los tomadores de decisión. Y también tenemos algo muy importante, que es que el mismo software puede actuar directamente sobre el mundo real.
Si se fijan, pasamos de un modelo sumamente complejo con muchos componentes a un modelo mucho más simple en donde podemos nosotros tener soluciones más rápidas. Un modelo más simple se traduce en soluciones y tomas de decisiones más rápidas y eso es lo que necesitamos en este momento, soluciones más rápidas. ¿Cómo lo hace Bofit? Pues básicamente es un gemelo digital de nuestros activos. Esta gráfica probablemente algunos de los que nos acompañan la han podido observar y básicamente es que Bofit es una herramienta que nos permite modelar nuestra función objetivo y poder tener un modelo digital o un gemelo digital de todos nuestros activos, ya sea activos físicos, activos contractuales, posiciones de mercado a nivel de trading y todo esto automáticamente Bofit detrás de bambalinas pues hace los modelos matemáticos, algebraicos y la programación matemática para poder obtener un resultado en donde nosotros tenemos pues un perfil, en este caso el ejemplo que tenemos es un perfil de despacho, pero así como un perfil de despacho puede ser la planificación de mantenimiento, unit commitment, puede ser la regulación o la creación de un mejor contrato para nuestros clientes. Es todo un proceso de optimización que al mismo tiempo nosotros podemos hacerlo cíclicamente y poder optimizar en diferentes escenarios. Finalmente llegamos a los casos de aplicación que quizás estábamos esperando y ver cómo pues estas empresas han logrado estos ahorros tan importantes a nivel de sus operaciones. Pasamos con el primer caso, BMW en su planta en Leipzig, Alemania. Este es un caso muy importante porque es un caso de industria en donde vemos cómo este tipo de optimización pues les ha ayudado a ellos a ahorrar una cantidad importante de dinero. Un poco para que conozcamos, tener una perspectiva, BMW en esta planta produce alrededor de más de 1000 vehículos al día. Solo en el 2018 tuvo una producción de alrededor de 244,000 vehículos. Importante como ellos tienen mapeado que por cada vehículo ellos consumen 2.12 megawatt hora y por cada vehículo ellos emiten 0.40 toneladas de CO2. Son datos que sirven y son datos que se van obteniendo a nivel, vamos teniendo los modelados matemáticos y de optimización. Tienen un portafolio muy importante, una planta de calor y vapor de 7 megas de electricidad y 7 megas de vapor, 4 boilers para su proceso productivo y 4 turbinas eólicas para suplir su propia energía o poderla vender al mercado en caso de ser necesario. ¿Cómo han implementado ellos esta herramienta? Lo que nosotros vemos en la imagen es Bofit. Detrás de este diagrama, que es bastante sencillo, se puede ver fácilmente cómo se han modelado los gemelos digitales, por ejemplo, de las plantas eólicas, los boilers, sus plantas de calor y vapor, cómo ellos están modelando las emisiones de CO2 y cómo tienen esas posiciones de mercado. Este es el modelo que ellos han hecho detrás de este modelo gráfico, que es un modelo drag and drop, que puede modificarse simplemente jalando un nuevo componente y añadiéndolo y haciendo las conexiones necesarias. Bofit traduce todo esto al modelo matemático y al modelo algebraico para que el solver lo pueda resolver. Ellos aseguran con esto pues la operación costo eficiente de todas sus unidades ajustado al perfil de consumo de su planta y han logrado un ahorro anual de 40,000 euros y básicamente lo hacen con disminuir los picos de energía en la carga de la red y los costos de energía en aproximadamente 5%. Esto es un ahorro anual. Es una cantidad, creo, muy importante para una planta de este tamaño. ¿Cómo lo hacen a través de Bofit? Pues tienen la generación de pronósticos de carga de energía y calor de su planta.
hacen la planificación de la producción en el día de adelanto, apoyado con la información del mercado alemán. Ellos saben en qué momento pueden, si la generación de sus turbinas eólicas es aprovechada para su producción interna o si conviene más pues vender esa energía a mercado. Esa es una solución bastante interesante y lo más importante de todo esto es que en vez de estar nosotros lidiando con ecuaciones, con modelos, con programación, todo se puede hacer a través de Bofit con un modelo muy gráfico y muy fácil de manejar. En nuestro segundo ejemplo tenemos a Vattenfall. Es una de las empresas más grandes a nivel de Alemania, de activos energéticos. Este proyecto ellos han tratado de optimizar lo más que se puede todos sus activos, que vamos a ver que es bastante diverso. Tienen 1.5 gigawatts de plantas térmicas, 2.6 gigawatts de almacenamiento por bombeo, 600 megawatts de eólico, y en general todo esto es en Alemania, y todo el portafolio de Vattenfall a nivel europeo pues suma alrededor de 8 gigawatts en plantas térmicas y plantas renovables. Vemos que es un portafolio bastante extenso. Ellos trabajan a nivel de toda Europa, y es muy importante pues cómo ellos pueden optimizar todo este conjunto de activos de una manera eficiente. ¿Cómo lo hacen? Siempre pues a través de Bofit vemos un modelado, como les digo, a nivel gráfico. Cada uno de estos contenedores, por ejemplo, aquí podemos ver, si se alcanza a ver, cómo han modelado plantas específicas de Hamburgo, de Berlín, plantas específicas en algunas otras ciudades, mercados específicos de su ciudad, de ciudades alemanas, y cómo ellos logran a través de este modelo gráfico poder optimizar. Lo que ustedes ven aquí en este cuadrito que se alcanza a denotar un poco, vamos a ver si le podemos hacer un poquito de zoom. Esta como pila de monedas es lo que a nosotros es el componente de función objetivo que se modela a nivel a nivel del software de Bofit. ¿Cómo lo han hecho ellos? Pues ellos hacen una producción, optimización de la producción multiescenario. Eso significa que este modelo corre bajo diferentes escenarios simultáneamente. Esta es una gran facilidad de Bofit. En el caso normal, por ejemplo, si nosotros tuviéramos este modelo en GAMS, tendríamos que generar nuevas ecuaciones, nuevos modelos, generar nuevas, probablemente 100, 200 líneas de código más, y poder tener esos múltiples escenarios. Con Bofit no es nada más que un copy-paste. Literalmente copiamos el nuevo modelo, cambiamos lo que necesitamos cambiar y generamos un nuevo escenario. Tienen la producción, la planificación de producción a mediano y largo plazo de todos sus activos, y el ahorro solo en el primer año, ellos ahorraron en combustibles alrededor de 2 millones de euros. En general esto ronda alrededor del 2 al 7% dependiendo de cada una de las plantas, pero 2 millones de ahorros en combustibles en el primer año de operación utilizando estos modelos de optimización, creo que es algo muy significativo, es algo sumamente importante para este tipo de empresas. ¿Cómo se utiliza Bofit en este momento? Pues ellos utilizan y han manejado todos los procesos de negocio y están altamente automatizados. Tienen modelos centralizados para poder controlar mejor todos sus activos. Y la optimización está en línea con el control del suministro de la energía. ¿Qué significa esto? Como les mencionaba, Bofit no nada más sirve para dar reportes,
es una función muy importante, ver cuál es la solución más óptima, pero también BOFIT, en el caso de Vattenfall, tienen sus sistemas SCADA dando información al sistema y a través del mismo sistema hay un control en línea y una optimización en línea de sus activos, reaccionando casi en tiempo real, dependiendo a las condiciones de mercado y a las condiciones particulares de sus contratos. Esto creo que es muy importante. Son dos ejemplos que nosotros les queríamos mencionar. De forma muy puntual cómo estas empresas han logrado ahorros y es algo que nosotros como mercados eléctricos y como Procom creemos que se puede hacer en cualquier empresa en nuestra región y en Latinoamérica. Es algo factible, hay tecnología para hacerlo, hay personas expertas que podemos hacer esto. Nosotros hemos trabajado en este tipo de implementación y simplemente dar el primer paso es conocer y identificar qué problema puedo resolver, qué problema puedo atacar con este tipo de soluciones en nuestro problema. Eso básicamente es mi presentación, lo que les quería mostrar. Por favor, Roger, si tú nos puedes ayudar un poco presentando en qué podemos ayudar a las empresas por si alguien tiene algún interés o tiene eh, alguna pregunta también que podamos atender luego. Gracias, Oscar. Muy interesante todos estos puntos que nos mencionas. Sí. Les voy a platicar un poco sobre las ventajas que tenemos de utilizar BOFIT. Como ustedes pueden ir identificando en lo que Oscar nos comparte, hay múltiples escenarios en los que se nos presentan en la vida diaria, en la operación de plantas, en la operación de líneas de producción y a los operadores del sistema. Estos retos muchas veces son tan complejos, o no muchas veces, siempre son tan complejos, que tomar decisiones puntuales se vuelve algo muy complicado. Desde nuestra perspectiva y con las herramientas que tenemos como Procom Merelec, tenemos la oportunidad de ayudarlos a resolver esto, tanto a los generadores de energía con las distintas tecnologías térmicos, renovables, en los distintos mercados en los que puedan operar, regulados, abiertos, esto nos permite tomar decisiones para tomar decisiones muy puntuales ante pensemos en crisis por un lado o ante situaciones atípicas por el otro. Atípicas como la pandemia que estamos viviendo actualmente, que por ejemplo en el caso mexicano y a nivel global en general, los precios de la energía se han ido en picada y la pregunta es, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago como generador o cómo lo aprovecho como industrial y cómo tomo una decisión que me permita optimizar mi producción o que me permita optimizar el despacho de mis plantas o cómo genero criterios de toma de decisión muy puntuales para resolver situaciones clave en el día a día de una operación, como por ejemplo una disminución en los pedidos o un aumento en la demanda en una zona de carga en específico. Esto le sirve a la industria, a los operadores de los sistemas de transmisión y distribución, pero también nos da un gran margen de operación para los participantes de los mercados que están en el lado financiero, ya sean los comercializadores, los suministradores, los usuarios calificados participantes del mercado. Todos ellos pueden tomar decisiones muy puntuales en este entorno. Por parte de nuestros servicios, quiero contarles un poco sobre sobre lo que hacemos como nuestras líneas de servicios están planteadas principalmente por el lado de la integración, de BOFIT como sistema de modelado y también como sistema de operación para, como les mencionaba, todos los productos energéticos y todos los mercados. Estas integraciones las llevamos a nivel operativo, es decir, una integración con los sistemas SCADA que le permite a los tomadores de decisiones que los sistemas se despachen prácticamente en automático, basados en los criterios predefinidos de optimización que se hayan elegido en algún momento específico. Y por el otro lado, nuestros servicios de consultoría, donde aterrizamos todo este conocimiento,
60 años de conocimiento en conjunto, tanto de Procom como de Merelec, y que esto nos permite resolver puntualmente problemas clave que llegan a tener las empresas, desde identificar oportunidades adicionales de negocio, como crear soluciones a retos que muchas veces son tan complejos que necesitamos modelar todo lo que ellos tienen a través de nuestra plataforma y tener una decisión puntual, un informe para la toma de decisiones, el calcular la mejor integración de un sistema de baterías con un sistema fotovoltaico, la mejor operación de una nueva caldera o el reemplazo de una tecnología, la mejor toma de decisiones para los contratos. Este es un punto clave para los contratos de compra de combustibles o para los contratos de venta de energía. Esto es algo que aquí en México ha funcionado bastante bien, identificar cuál es el potencial de un contrato para un off-taker, dadas las características de un generador, ya sea térmico o de energías renovables. Muy bien, en lo que planteamos las preguntas que nos han ido haciendo el favor de hacernos, les comento que durante el mes de agosto tendremos otro webinar sobre pronósticos, que es el reto clave para el sector eléctrico, principalmente ante las tecnologías renovables que nos permiten tener soluciones del lado medioambiental, pero retos por el lado del despacho. Y estos retos se resuelven con inteligencia, no de otras maneras. Y bueno, también les adelantamos que hacia finales de año tendremos lo que llamamos el Merelec Procom Digital Week, que será una serie de eventos que tendremos a lo largo de 4 días en los que estarán nuestros socios europeos dando algunas conferencias. Nosotros también tendremos diferentes modalidades, workshops muy técnicos para los que estén interesados en conocer un poco más de cada uno de estos temas. Muy bien, Oscar, si nos acompañas de vuelta. Claro que sí, Roger. Si gusta, me puedes ir ayudando con las preguntas para... Sí, mira, por aquí tenemos algunas preguntas. Hemos tratado de conjuntar varias preguntas de las que nos han ido haciendo. Empecemos con una que me parece particularmente relevante. Nos preguntan, ¿las restricciones de carácter regulatorio pueden ser incluidas como variables dentro de BOFIT? Es decir, tanto para los mercados abiertos como para los mercados cerrados existe regulación muy específica. ¿Cómo se integran esas variables a los modelados que hacemos? Ok, BOFIT como tal tiene un conjunto de más de 150 componentes en donde en cada uno de ellos pueden ser configurables e ir adaptando las restricciones del mercado, las restricciones de la operación o restricciones regulatorias como tales, dependiendo pues de cada uno de los mercados en donde se opera. Restricciones como por ejemplo algunas de operación de las máquinas, en qué momento van a salir o restricciones de reservas, por ejemplo, que son restricciones muchas veces regulatorias. En el caso del Salvador, que por ejemplo las reservas en conjunto, reserva primaria, secundaria, debería de ser el 7%, o algún otro tipo, cualquier otro tipo de restricción fácilmente se pueden modelar en BOFIT con cada uno de los componentes. Limitantes, por ejemplo, hay muchos países en donde a nivel regulatorio se debe de... hay unas restricciones de caudales en las plantas hidro, en donde por cuestiones de riego, por cuestiones de caudales naturales, se debe de mantener cierto nivel de caudal. Todo ese tipo de restricciones son muy fácil de modelarlas a nivel de BOFIT. Y en todo caso, si hubiera alguna restricción extremadamente compleja, tenemos todo un equipo de expertos en donde para un caso muy específico se pueden generar o customizar elementos más complejos, y hay un equipo que trabaja para poder, digamos, todavía customizar más ese componente y llegar a la restricción. Restricciones contractuales, restricciones de operación, restricciones regulatorias, todo eso no hay ningún problema para BOFIT en poderlas manejar.
Muy bien, aquí tenemos otra pregunta de carácter económico. Nos hacen una pregunta. Una vez implementado BOFIT, ¿cuáles son los ahorros que mencionas o las mejoras que se pueden tener? ¿A partir de qué momento las podemos empezar a ver? Pues realmente los ahorros se ven desde, creo yo, desde el primer momento en el que empieza a operar Buffett como tal. No solamente el ahorro a nivel económico, sino el ahorro a nivel de tiempo. Buffett como tal tiene un componente que se denomina Workflow Engine, que la idea es facilitar el proceso de negocio. Esto, digamos, es lo que podemos ver a más corto plazo, el ahorro en tiempo de los operarios, el tiempo de los analistas, y eso obviamente repercute en empezar a ver un costo, una reducción de costo en nuestros procesos. Y ya en el primer mes, las primeras planificaciones, a medida nosotros vamos optimizando y creando el modelo, pues podemos ir logrando cada vez ahorros más grandes, ir comprendiendo cada vez cómo podemos variar o tener múltiples escenarios para poder tener estos ahorros. Yo diría a ciencia casi con seguridad que desde el momento que se empieza a utilizar Buffett y queda implementado, pues desde el primer mes se empiezan a ver ahorros porque influye directamente en los procesos de negocio que estamos queriendo hacer. Y esa es, creo yo, la respuesta. Desde el momento que se implementa, hay un ahorro específico. Excelente. Aquí una pregunta que creo que es clave para entender la operación de Buffett. Nos dicen, ¿los modelos generados se pueden mejorar o cambiar? ¿Son lineales o no lineales? ¿Cómo se pueden personalizar las relaciones matemáticas para resolver un problema no lineal? Ok, los modelos, para comenzar, que creo que la pregunta va en dos partes. Ujú. Los modelos generados sí se pueden mejorar y se pueden cambiar. Como mencionaba, al nosotros construir un modelo, nosotros podemos, a medida que vamos teniendo más datos, más información, podemos ir mejorando nuestro modelo, ir creando diferentes versiones. Ahora, para hacer esto, no necesariamente tenemos que volver a hacer toda una nueva programación, sino simplemente hacemos como les mencionaba, un copy-paste y ahí vamos modificando y creando diferentes variantes o eh, diferentes escenarios de nuestro modelo. Es decir, que a medida nosotros vamos avanzando en este proceso de optimización, podemos empezar con algo muy sencillo o muy, digamos, muy macro, y a medida vamos avanzando en el tiempo podemos llegar a tener modelos muy completos, totalmente mejorados, al grado de que podemos llegar de empezar a modelar una planta, supongamos una planta de ciclo combinado como un componente general, y llegar al nivel, a medida vamos teniendo más información de ese ciclo combinado, modelar cada uno de los componentes de ese ciclo combinado específicamente. Entonces, los modelos definitivamente se pueden mejorar y pueden cambiar. Los modelos que utiliza Buffett, la conversión matemática que hace básicamente lo traduce en un modelo MILP, es decir, es un modelo lineal, pero se ha optimizado. Todo este es el trabajo que ha hecho Procom pues durante 40 años para obtener los resultados más fáciles y resultados bastante certeros en los modelos de optimización. Se pueden customizar y se pueden tener este, relajaciones de matemáticas para resolver el problema no lineal. Específicamente eso se hace. Sobre todo sabemos este tipo de relajaciones cuando hay, digamos, alguna variable cuadrática o alguna variable un tanto más compleja que tenemos que linealizar. Eso se puede hacer perfectamente. Es muy importante, ya son temas bastante más profundos de cuando lo veamos. Espero que podamos hacer un workshop para poder mostrar ya esto cómo se ve a nivel
a nivel físico, ver la herramienta. Y Víctor, espero que haya podido contestar tu pregunta. Si quieres información un poquito más técnica, más detallada sobre esto, con gusto nos puedes contactar para poder platicar y como te digo, esperamos hacer un workshop donde veamos la herramienta, cómo funciona y poder contestar este tipo de preguntas que nos interesa a nivel cómo traduce Buffett todo ese proceso matemático a una solución. Gracias, Oscar. Una última pregunta para poder cerrar en tiempo y después poder continuar con el meet and greet para los que deseen acompañarnos. Esta pregunta es relacionada con la operación de los sistemas eléctricos y nos preguntan, ¿se podría calcular el despacho económico con la información real de cada 15 minutos y con los resultados para controlar automáticamente la generación de un país, una región o incluso una planta, como lo hemos visto ya en varias ocasiones? Sí, definitivamente eso se puede hacer. Como hemos dicho, en el caso de Vattenfall y BMW, ellos alimentan el sistema de Buffett a través de sus sistemas SCADA. Buffett tiene todo un motor de ingesta de datos y una base de datos especializada para este manejo de información, en donde continuamente se pueden estar haciendo optimizaciones. Va a depender del tipo de mercado, del tipo de operación que nosotros tenemos, de la capacidad obviamente del hardware que nosotros tenemos para controlar cada cuánto tiempo se va a hacer esta optimización. En mercados donde hay mercados intradiarios cada 15 minutos, cada 5 minutos, hay servidores que pasan constantemente optimizando todas estas variables con información en tiempo real. Son implementaciones que se han hecho, son implementaciones que están funcionando y hay un ejemplo muy concreto que es el de Eneco. Ellos tienen una batería que aparte de que usaron Buffett para la planificación y el dimensionamiento de la batería, ellos utilizan Buffett para controlar los ciclos de descarga y descarga de la batería basado en los despachos y en información de mercado en tiempo real. Y es decir, que esto se puede hacer. El control no nada más es algo, como les mencionaba, que son simples reportes los que nos da. Eh, es importante tener los reportes para la toma de decisiones, pero podemos llegar al tal grado de automatizar la misma respuesta y el control de nuestros dispositivos en una planta industrial o en una planta de generación. Eso fácilmente se puede hacer. Excelente, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hay varias preguntas que se nos quedan aquí. Les enviaremos respuesta por correo electrónico o en unos minutos, si gustan acompañarnos a esta sesión que le llamamos de Meet and Greet, donde abriremos los micrófonos para todos ustedes y que puedan hacer preguntas en general vía micrófono, vía audio. Para la gran mayoría que deseen acompañarnos, aquí estaremos todavía al menos otros 30 minutos acompañándonos, escuchándonos y daremos algunos minutos, 1 o 2, para que los que tengan que retirarse por cuestiones de trabajo lo hagan y nos despedimos. Hasta la próxima, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Muchas gracias a todos por asistir y esperamos que nos puedan acompañar en los siguientes webinars que tenemos y cualquier cosa pues está en nuestro contacto a través de LinkedIn, nos pueden buscar a través de Mercados Eléctricos para tener mayor información y estamos a la orden.